De la ciudad de La Plata, decíamos que estábamos con visita en el estudio y estamos con Mariana Cerchiara, asesora de imagen pública y política. Mariana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, José? ¿Bien? Muy bien, bueno, bienvenida, te vemos con papeles, qué Sí. ordenadita, qué preparada todo que Después no los uso, está pero muy como bien, para y está tener una muy bien. idea. Estamos, decía yo hace un ratito nada más, que a 10 días de lo que son las elecciones. Nosotros Ujú. conocemos a cada uno, no conocemos a cada uno de los candidatos porque uno se va a encontrar con una cantidad increíble de boletas. 28, me dijiste ayer, Marcos. 27 boletas en el cuarto oscuro, de los cuales seguramente si nos ponemos a buscar candidatos, a numerar así de memoria, no sabemos la mitad. No los conocemos, sinceramente no los conocemos. Pero sí es cierto que son épocas donde uno ve a mucho político, le puede dar bola, no le puede dar bola, lo puede escuchar, no lo puede escuchar, te puede gustar, no te puede gustar, le podés creer o no le podés creer. Pero lo cierto es que de hace años se viene trabajando cada vez más en un montón de cuestiones, no solamente en la política, hay que decirlo, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Ujú. Y el político nos tiene que comunicar. Bueno, y también seguramente la comunicación es visual, la comunicación es palabra, la comunicación es gesto. A ver, uno no es un entendido en esto. En este caso Mariana sí, por eso está en el estudio, ¿no es cierto? Para hablar y para que nos cuente un poquito. La imagen política, un factor decisivo para ganarse el electorado. Tal cual. Bueno, Mariana, son épocas donde y esto que no suene mal, ¿no? Pues, donde se crea un candidato, ¿no? Sí, sí. Y hay algo que vos dijiste en el inicio que es no los conocemos. Ujú, Es la realidad. Es la realidad. Lo que nos vende o nos muestra la comunicación es esto, empezar o percibir cómo es un candidato. ujú, ¿No? De acuerdo a lo que dice, lo que hace, cómo se muestra, vemos las fotos, ¿no? Que esto forma parte de la comunicación no verbal, ujú. ¿sí? Las fotos, el color, los símbolos, los carteles de campaña, ¿no? Cuanto más vemos un nombre o una foto, más interés nos capta, o sea, ya estamos acostumbrados a ver, sentimos que es cercana. Es todo cuestión de sentimientos y de emoción lo que nos genera una imagen. Nada Sí. más que una imagen, ¿sí? Ahí cuando sumamos la comunicación verbal a la imagen, todo comunica, ese combo, va de la mano, es un matrimonio. Se dice que la imagen, la comunicación no verbal tiene más peso que la verbal. Es Ujú, una realidad visto de ciertos parámetros, pero también lo verbal impone, lo verbal cuenta, lo verbal dice y cuenta esta propuesta que tiene un candidato y tiene un peso también súper importante. Así que son un matrimonio, no verbal con lo ujú. verbal, pero lo importante de esto es tener en cuenta que a veces en lo verbal se pierde lo que está diciendo el político, el candidato, se Sí. pierde en un discurso, ¿sí? Y es como que las personas, el electorado, si se queda con el final de lo que está diciendo o con lo más impactante. Cuando el político, el candidato entiende, creo, ¿no? Esto sí es mi percepción, hablando Sí. de percepciones, que no lo votan a él. Mm, Las personas votan el proyecto y con lo que se sienten identificados sobre lo que ven, los que les genera una emoción positiva o un impacto cercano. Yo sí. más cercana me siento, más interés me causa, ¿sí? De hecho, en las redes sociales, que se dice que el político tiene mucho impacto para poder ganar una elección, cuanto más publica, cuanto mejores redes sociales tiene. Tiene, sí. En un momento se había dicho, creo que fue en las elecciones del 2015, que el PRO había ganado porque tenía una comunicación Se en redes hablaba, sí, sociales que sí. era volada, que estaba buenísima, y es una verdad, pero en realidad por lo que vota la gente es por el sentimiento de satisfacción, por el placer, por la alegría, por la seguridad, por la confianza que genera el político. Y ahora, por Hoy ejemplo, no pasa sí, eso, José. sí. ¿Cómo está la gente? Está Descreída. descreída, se siente engañada,
los políticos ya no son creíbles. Golpeada económicamente. Sí, entonces el político hoy es parte del problema que tenemos en el país. Ahora, nadie les cree. ¿cómo comunicás, por ejemplo, o cómo se trabaja la comunicación? Porque, bueno, por supuesto que tenés la radio, una emisora, tenés la televisión, tenés las redes sociales, diferentes redes sociales también, Sí. de las cuales seguramente hay grupos etarios diferentes para diferentes redes sociales. ¿Cómo se trabaja con una persona en la comunicación? Estoy hablando, por supuesto, justamente porque seguramente no va a ser la misma comunicación que en un programa de la tarde, en un canal de abierto. No es lo mismo que te va a comunicar en el Instagram o en el TikTok o en alguna red social o en el Facebook también, que por ahí lo lee gente más grande que el que está con el TikTok. El TikTok es más breve. Tal cual. Mira, No es, en las redes sociales no es para discursos. no, pero viste que Sí. van pasando como a pedazos. Yo, bueno, vamos a tomar agua, Sí. che. No, yo creo que una de las, mira, me nombraste tantos canales de comunicación, ¿no? El digital, Ujú. la tele, aire, ¿no? Digo, para ser masivo, el discurso es lo que tiene que ser masivo. O sea, entender que es lo que estoy diciendo, transmitirlo de diferentes formas, Ujú. de acuerdo al medio que va a ser utilizado, perfecto, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en un reel se puede ver y se puede escuchar, Tal cual. pero puedes mostrar algo más casual. Por ejemplo, vi redes sociales de Kicillof, donde se lo muestra muy fresco, charlando con gente joven, discursos, mucho más apasionado en otros momentos y demás, pero todo tiene que ver con mostrar su pasión al discurso, en un Sí. discurso, y su naturalidad y ser muy casual y muy elocuente, y eso también se graba, se edita y se sube. Eso genera cercanía. Lo que quiero decir con esto es que la idea tiene que ser, que va a transmitir tiene que ser masiva, ¿no? Sí. Una vez que uno entiende a qué electorado apunta. ¿Quiénes Claro. son los seguidores? ¿Quiénes son los seguidores? ¿Es la juventud? A ver, siempre apuntamos a que sean todas las edades, todos los Sí, electores seguro, y ganar, seguro. ¿no? Pero siempre hay apoyo desde sectores que es mucho más contundente, y ahí empezar a trabajar esa imagen política para que pueda llegar a todos, pero que tenga más incidencia en esos votantes. ¿Y en qué nos Y en ese... diferenciamos, no? Sí. Te interrumpo un momento. ¿En qué nos diferenciamos con el adversario, por decirlo de alguna manera, Sí. para poder fortalecernos, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, soy un político y a mí me sigue, digamos, no sé, por estudio de mercado, por focus group, por trabajos, uno se da cuenta que tengo gente de 50 años que te sigue, por ejemplo, ¿no? Más o menos de ahí para arriba. ¿Se trabaja para atraer así a los jóvenes o directamente si uno comienza a tratar de venderles, a pendejarse, para hacerlo de alguna manera, tampoco es creíble y no sería, en este caso, para mi candidato, aconsejable? No, se trabaja igual para los jóvenes, tratando de entender cómo generar una estrategia que haga que, por ejemplo, que si mi electorado, mi votante es adulto mayor, ¿sí? Que tenga ganas y entusiasmo para comunicar lo que yo hago a sus nietos, por ejemplo. Entonces hay una estrategia que se puede utilizar, que es actividades juntos, bueno, viste lo que es en campaña, que le regalan algo, por Sí, ejemplo, sí, para sí. utilizar, y que lo puedan utilizar de manera familiar, que eso lo extienda, que la palabra del político, del candidato, sea la del votante, sea propia. Eres un mensajero más, el votante. Entonces, a veces, si yo te digo, sí, está bueno, le va a hablar a un adulto mayor. Bueno, le va a hablar a un adulto mayor que puede transmitir a su nieto por experiencia, o sea, hacer hincapié en la sabiduría que tiene, ¿sí? Entonces,
hay que utilizar la estrategia de a quién estoy hablando para entender que esa persona es un mensaje más, es un mensaje más, que como lo percibe, como lo recibe, lo va a transmitir. Más entusiasmo le genero yo a ese adulto, más esperanza, ¿sí? Como te decía hoy, el hecho de ser más confiable y un candidato natural, hoy natural, hace que las personas transmitan al otro con la misma confianza que él lo transmite. No tiene que ser como un eco, más Sí. allá de la edad. Ahora, vos dijiste algo interesante hace un ratito nada más que tiene que ver con cómo está el electorado hoy para con la política, ¿no? Y Sí. para con los candidatos. Si hoy lo primero que vos le dirías a ese candidato que por ahí te pones a trabajar, vos partís de esa base y decís, bueno, partimos de acá. No te creen, por ahí hay gente que no te quiere sin conocerte, capaz que es una gran persona, un gran candidato o candidata, súper honesta, pero ya parte él sabiendo que gran parte no le va a creer lo que diga, que va a tener que convencer de alguna otra manera. ¿Cómo se busca justamente en un Sí. momento difícil económico, en un momento de descreimiento de la política, de descreimiento de la justicia? Son muchos temas que se vienen repitiendo desde hace muchos años esta parte, entonces por ahí hay un agotamiento. Sí, ¿Cómo se organiza un discurso? Pero no un discurso del político, sino el comunicacional, que cuando yo te veo venir a vos candidata, diga, pucha, no, me llevo una mejor imagen de la que pensaba tener. bien. Sí, mirá, justo decís candidata. Primero, si es una mujer, Sí. tiene que tener en cuenta que a una mujer en la política se le perdona poco. Se le perdona, digamos, menos Después de haber que al tenido hombre. presidenta, Sí. igual, igual. Y sí, fíjate. Bueno, pero tal vez la política más Se- importante puede ser querida Sí. y odiada, es Bueno, te voy a dar un cierto. ejemplo. Sí, Lo decís por Cristina sí, Kirchner, claro, sí, sí. obviamente. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Hay casos de políticos que tienen denuncias por abuso sexual, Sí. prácticamente comprobé. Además que se habla 48 horas y no se habla más. Y a una mujer en la política se la juzga y digamos que va a la horca y al olvido prácticamente por hablar mucho más, poco, menos, por cómo se viste, por cómo Que es actúa, una cartera, lo sí. que ya olvídate. O sea que a ese nivel, hoy en la política, a la mujer no se le perdona ni la mitad de lo que se le... Y creo que años esto, ¿no? Pero hoy más que nunca estamos entrando en un momento revolucionario importantísimo para los movimientos femeninos y Bueno, esto es grave. hasta con lo físico, porque vos fíjate que uno puede decir o Sí. leer de un político cualquiera, ¿no? Ujú. Es muy raro decir el gordo ese Sí, en una red social sobre sí, un sí. político. Puede decir mal político, ladrón, chorro, pero por ahí alguna mujer política la gorda. Sí, Este, eso. la petiza. Sí, A un sí. hombre es raro que políticamente se lo ataque por el físico, sino y a la mujer sí. A la mujer se le ataca por eso, ya te digo, por lo que dice, por cómo piensa. ¿No? Aparte no hay una cuestión ideológica ahí, hay una cuestión sociocultural. Así que eso por un lado que me dijiste un candidato mujer, Sí. una mujer. Y respecto a la base de la pregunta, no es tan complejo, no es tan complejo. Lo que hay que tener en cuenta para que el candidato genere más impacto, desde el más impacto positivo, ¿no? Desde el lugar que vos decías, donde hoy ya es parte de un problema, ya ver la comunicación en la calle molesta, ver carteles y carteles molesta, fastidia, ¿sí? Ujú. No entretiene, cansa, desgasta, porque la sociedad está así y porque el enojo que tienen con el político, los políticos, bueno, digamos, no sé si te gusta, les políticos, Mm. es terrible, es terrible. Entonces lo que hay que entender es que deberían comunicar desde la naturalidad, desde el entendimiento de cuál es la prioridad, la necesidad, el proyecto de país necesario. Ujú. Y te voy a decir algo. Yo creo que una elección hoy la gana el que menos miedo genera. El que menos miedo genera. Mira vos. El que vos decís, bueno,
No me asusta votarlo, no me asusta votar, porque la gente ya está en incertidumbre. Nosotros vivimos en esa incertidumbre. Nos cuesta, sabemos que estamos en crisis, pero esa crisis ya nos acostumbramos. La gente putea, se enoja como estamos diciendo, pero por eso está en incertidumbre continua. El que le baje un poco ese nivel, que venga y dé un mensaje de tranquilidad, pero no el mensaje que dan todos. Voy a trabajar en la seguridad, voy a trabajar políticas. No, el que diga cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? El mensaje tiene que ser más amplio, tiene que ser masivo, entender que la seguridad, por ejemplo, le interesa, como dijiste vos, desde un adulto mayor hasta el pibe que sale a los 17 años a la calle y le roban la bici. Bueno, entonces, ¿cómo? Primero, ese mensaje tiene que ser masivo. Para ser masivo no puedo decir, voy a trabajar en la seguridad porque es un derecho o porque... No. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así, 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 porque todos lo merecemos, ¿sí? El político habla desde el lugar que está, como que está exento de que algo le va a suceder, ¿sí? Entonces habla para mejorar supuestamente al otro. El mensaje tiene que ser de involucrarse. Entonces la persona que realmente se involucra, ¿sí? Es la persona que genera menos miedo. ¿Por qué? Porque el votante lo siente parte, gana el candidato humano, el más humano. Estamos con Mariana Serchiar, asesora de imagen pública y política. Estamos con 28 minutos de las 3 de la tarde. Vamos a poner una tanda. Vamos a aprovechar que Mariana pueda tomar el cafecito que tiene aquí y se le va a enfriar, porque le hacemos hablar y mucho. Venimos enseguida. Estás escuchando Contacto Informativo. Estás escuchando a José María Ficina.